Ya, hola, ¿cómo estás? Sorry por estos 5 minutos de delay, que Serri y me pasaran para grabar la. ¿Cómo están? ¿Cómo les fue su control 2? ¿O menos? Ya, ¿qué les complico? Potencia. Ah, el conjunto de potencia de. Ya. Ya. Ya, bueno. Nada que hacer de que esto le vaya. Ya muchos controles. De los errores se aprende, siempre reclaman, reportan reclamar. Ya en el correo que les envié al respecto. Más. Bueno, en cualquier caso vamos a seguir repasando como el producto, digamos, conjunto potencia, como que eso no se va. Y nada, hoy día vamos a ver sobre funciones. En un rato les he anunciado, pero comentan que como el precio, para que veamos la semana de noviembre la tenemos en primera clase con Fernando Y como les decía, en este auxiliar vamos a trabajar con funciones, mucho más que lo anterior. Si recuerdan, escribí como dejarlas de lado como lista de que están con otra onda, pero bueno. Igual ahora con este pasaje tengo un poco más de sentido como la definición de funciones. En la P1 vamos a, en general las funciones como objetos no se ocupan muchas personas, sino más bien como las características que pueden tener es lo que nos interesa. En este caso, que sean objetivas o sobreyectivas, porque si son ambos, que sean sobreyectivas. Entonces, por eso es la P1, para entender un poco más. La P2 también, pero es como una función distinta. Y en la P3 vamos a explorar lo que es la composición y que hacen primas de imagen de una función, que también son los objetos como interesan al final líquidas. Y lo mismo en la P5 y en la P6 vamos a seguir trabajando con conjunto imagen de imagen, cómo se relacionan sus definiciones con sobreyectiva o sobreyectiva. Ya sí, más o menos largo. Pero para comenzar necesito asegurarme de que todos y todas entiendan lo que es una función. Entonces, pregunta de la semana. ¿Qué es una función? ¿Cómo se lo explicarían a alguien que no tiene un contexto de lo que ustedes han aprendido? ¿Es una función entonces? Sí. Como una relación. Como una relación. Sí. De hecho, sí. Toda relación. Toda función es una relación, pero no toda relación es una función. En un rato más, en unas semanas más van a cachar que es una relación. ¿Cuál es la diferencia de una función y una relación? ¿Cuál es la cosa en particular que cumple una función? ¿Ciertas palabras simples que hace una función? Más simple eso, toma algo y como que hace una cosa y te entrega otra cosa. Entonces, nosotros de momento solo conocíamos relaciones entre los objetos que teníamos, tanto en los conjuntos, y yo dije, ¿cómo podría yo seguir haciendo propiedades de estas cosas? Ah, bueno, voy a hacer una asociación unívoca entre los elementos de uno y los elementos de otro, y le voy a llamar que eso es una función. Una función tiene 3 elementos principales, que es el dominio, el codominio y el grafo. El grafo también lo pueden entender como la regla de asociación, que básicamente
¿Qué hago cuando tomo un elemento de aquí? ¿A qué cosa le asocio? El conjunto de partida se llama dominio, se escribe dominio de F, y el conjunto de llegada, ¿cómo se llama? Codominio, muy bien. No confundir con el recorrido. En intradálgebra no van a trabajar mucho con el recorrido. El codominio es todo el conjunto al que llega. El recorrido al que llega efectivamente. Bueno, aquí bajamos de la función. Bueno, la definición fundamental. ¿Alguien se la sabe? La definición de función. Ya, no es necesario que la sepan simbólicamente, pero deben entender como que es una asociación unívoca. Esto significa que si yo tomo a alguien acá, solo le voy a poder asignar uno y solo uno de acá. Es decir, que si yo tomo cualquier elemento en el dominio, existe un único elemento en el codominio que me es imagen. Y ahí está la definición de función siempre. Si ustedes tienen objetos que toman dos cosas acá, pueden llegar a dos distintas, bueno, no va a ser una función. Ya. ¿Qué otra cosa en las funciones es importante con lo que vamos a trabajar hoy? Son las características de una función. Una función, ¿cómo puede ser? Tipo, por ejemplo, una tiza puede ser de colores, tiene un largo, tiene un peso, no sé. Y a una función también le podemos asignar ciertas características. Y estas son tres. Eso. Inyectividad, ya lo he escrito, inyectividad, puede ser sobre, o también le dicen epi, y ser biyectiva, que es ser la biyectiva, inyectiva, sí, solo sí, inyectiva, que es una definición, y sobre. Ya, entonces acá simbólicamente las cosas dan un poco lo mismo, mientras lo entiendan van a poder escribirlo bien. ¿Qué significa ser inyectiva? ¿Qué significa ser inyectiva? Eso es la definición de función. Entiendo la idea, pero ya. Pero sí, está súper bien tu idea. ¿La podemos parafrasear de esta forma? Cuando observamos la definición, dice que si yo tomo dos imágenes, dos elementos en la partida, si sus imágenes son iguales, entonces en verdad tenían que ser iguales. La forma con la que uno lo suele entender también es como la contrarrecíproca, que dice que si son distintos, entonces deben llegar a imágenes diferentes. Que es como un poco la noción que dices tú, que es como, bueno, si tomo dos elementos de la partida, deben llevar a una misma, pero en realidad lo que dice la inyectividad es que cuando yo estoy en la llegada, cuando yo tomo un elemento de acá, es igual a otro elemento de aquí mismo, en realidad deben ser imágenes del mismo elemento, o sea, era la misma imagen. Como no hay una repetición entre las imágenes, es una relación 1 a 1. Y la sobreyectividad, ¿qué significa? Sí, una caracterización de la sobreyectividad es que el conjunto imagen sea igual al codominio, pero también otra forma de entenderlo, que todavía no he hablado de la imagen, es que siempre que yo me pase como en un elemento de la llegada,
quisiera yo saber si es que puedo llegar a él por la función. En caso de que siempre pueda, entonces la función es sobreyectiva, porque llega a todos. ¿No? ¿Se cacha eso? Digamos, hay elementos a los que no podemos llegar por funciones. Por ejemplo, si tiene una función cuadrática, así, a los elementos negativos, si bien son del codominio, nunca van a poder llegar porque la cuadrática es como de acá para arriba. Entonces, ser sobreyectiva dice que para todo elemento en el codominio, puedo encontrar alguien en el dominio, tal que, pucha, que corta el espacio, pero tal que sea la imagen. Ups, sorry por el... Así que bueno, con esa definición vamos a estar trabajando. Bueno, ya, ahora con la pregunta 1, justamente la idea es aterrizar como estas ideas que les acabo de mencionar, donde nos dan una función, quisiéramos ciertas características. Entonces, así como les dije que con los conjuntos siempre deben conocer cuáles son los elementos que contiene, porque eso es lo que caracteriza un conjunto, cuando tienen una función, ¿qué creen que es la característica principal que deben conocer para saber qué es lo que hace esa función? ¿El dominio? Ya, ¿qué otro? Y también hay que saberlo. Muy bien. El grafo. El grafo. Eso. El grafo, a mi parecer, es de las cosas que sí o sí como que es como una técnica, es como un tips, para decir. Siempre conozcan qué es lo que hace la función. Digamos, y si no conocen qué es lo que hace, cuál es su regla de asociación, significa que esa info no les va a aportar el problema. En este caso, en la pregunta 1, nos definen la función h desde las partes de un conjunto hasta las partes de otros, o sea, las partes de otros. El dominio llega a las partes, a la unión de las partes, y aquí viene la parte importante que es saber qué es lo que hace esta función, qué es lo que hace. Bueno, toma elementos de la partida y aquí lo asocio a la unión. Entonces, muy importante, siempre les recomiendo demasiado funciones en este orden. Dominio, codominio, partida, flechita, ¿a qué llega? ¿A qué más es? Si no tienen esta info, probablemente es porque no les va a apañar por el. Ya, paso 1, que era lo que me hubiese gustado hacer en el auxiliar anterior, pero no lo hicimos. ¿Cómo sabemos que estas funciones están bien definidas? Siempre deben checar eso. Entre comillas, pero uno ya sabe que está bien definido, pero imagínense, les dice, compruebe que está bien definida esa función. ¿Cómo justifican eso? Ya paso 1, que las cosas tengan sentido. Y que su dominio. Eso, que está bien definida, es que los objetos que tomo tengan sentido. Digamos, acá hay un producto cruz, tiene sentido que tome una 2 tuplas. Si tomaron una 2 tuplas en algo que no es un producto cartesiano, no estaría bien definido. El conjunto llegado es la unión de las partes, que es un puro conjunto, así que tiene sentido que sea un conjunto de solo conjunto y no como 2 tuplas. Está bien definido. Y el paso 2 para decir que una función está bien definida es ver si cumple la definición de función, que es la que anoté ahí como abajo. O sea que yo tomo un elemento arbitrario acá, en el dominio, en este caso x, y, y quisiera encontrar un único elemento en la llegada al que me pueda hacer igual. Y acá, si es que revisaran la pauta que les subí del auxiliar anterior, puedan quizás sentir que el argumento es un poco no cíclico, pero literal, para justificar que una función está bien definida, deben tomar a alguien arbitrario, y al momento de elegir cuál es el único que toman, cuál es el único B que cumple esa asociación, deben tomar este. Como es unicidad, supone que hay dos distintos que lo cumplen, que tienen que ser igual, y ahí se tiene. Esa es la justificación. Es como un buen ejercicio para hacer. Pero eso se los dejo propuesto porque está como explicado en la constante.
Pero función está bien definida. Y ahora hay que ver que sea sobreyectiva. Por demostrar que H es sobreyectiva. Ya, entonces, yo voy a hacer catete porque siento que esta es de las cosas que más les cuesta aprender a las personas, que es la definición de inyectividad y sobreyectividad. Entonces, bueno, ¿qué significa ser sobreyectiva? Yo lo explico. Cada vez que tengan que mostrarlo, repítanselo, para que sale bueno. Entonces, ¿qué significa ser sobreyectivo? Como 1000 me igual el 2. Sí, está bien. En términos de la definición con cuantificador, Y para todo elemento en el conjunto de llegada hay un elemento, hay o elementos en cantidad que con los que puedo llegar. Eso, súper bien. Bien, entonces, para mostrar que algo es sobreyectivo por definición, ¿cierto? Entonces, quiero tomar a alguien en la llegada, siempre les recomiendo escribirlo como en general. Y después lo hacen en particular para su conjunto. Entonces, para todo y en el codominio de la función, quiero exhibir a alguien en el dominio de la función que me hace llegar a quien estuviera en el codominio. Ya, en este caso en particular, lo aceptamos a esto, ¿cierto? Los i en el codominio, ¿qué forma tienen? Son conjuntos, entonces voy a escribirlo con mayúsculas. Los i en el codominio, bueno, para el codominio, la unión de las partes. Pero exhibir a alguien en la partida, pero los x en el dominio son conjuntos de la forma xy. Acá voy a ponerle otro nombre mejor. W aquí. Los elementos de la partida son xy, donde el producto cruz. Y quiero ver que x o sea, que h de la dos tupla es w. O sea, tomo un w en la unión de las partes y quiero encontrar una dos tupla que me asegure que puedo llegar ahí. Ya, entonces, ¿cómo podríamos hacer eso? ¿Se les ocurre? Literal por definición. Entonces, habría que tomar a alguien en las partes, en la unión de las partes. En este caso, W. Entonces, para demostrar eso, tomamos el arbitrario, sea W en la unión de las partes. Tenemos que encontrar X y parte. Ya. Entonces, como es una demostración que existe, hay que decir cuál vamos a tomar. Entonces, tomaremos, si ustedes vieran la pauta, probablemente diría algo como tomaremos x, y igual al resultado, y ustedes dicen, "Ah, pero ¿cómo supieron? ¿Cómo supieron al tiro cuál tomar?" Cuando se hacen demostraciones donde tienen que exhibir a alguien que depende de cosas anteriores, ustedes, cuando lo resuelven, dicen, voy a tomar a alguien tal que, y no dicen qué, ven que tienen que cumplir y de ahí dicen. ¿Se cachan? Se va a cachar. Y entonces, miren, yo quiero encontrar una dos tupla al que su imagen sea efectivamente W, exactamente W. ¿Cómo podría tomar yo mis X e Y sabiendo que la imagen por H es X unión Y? Yo quiero que X unión Y sea W. Entonces, de partida, alguno de estos tendría que tener W, ¿sí o no? Para que la unión de estas cosas, dos cosas que no sabemos cuáles son, pero que tenemos que elegir, tomamos, yo elijo como, exhibo como, para que me den W. Ya, entonces, ¿qué dos cosas podríamos unir para que me dé W? W con vacío. W con vacío. O vacío con W.
Podría ser, pero No podemos decir de que W pertenece a la unión de las partes. No podemos decir que W pertenece a las partes de A o a las partes de B. es lo mismo. Entonces, W es un conjunto de A o es un conjunto de B. Claro, claro. Entonces ahí vamos a poder hacer la unión de W con vacío o la unión de vacío con W. Claro. Y ahí, eligiendo eso, porque además el vacío subconjunto es el elemento de las partes, y ahí se tiene. Claro, por ejemplo, esa sería una opción de por qué sobre Y. Pero, les voy a decir cuál era mi idea. Calma, era, ya. Esta idea está súper bien. Entonces, ya, la inspección, lo que les decía, yo quiero unir dos cosas. Quiero que me dé W. Al menos alguna tiene que ser W porque de lo contrario no se nada. Si yo elijo, por ejemplo, esta vacío y esta W, la unión efectivamente da WP. Acá. O podríamos elegir unión, o sea, vacío o eso. Hay varias opciones. También se puede elegir A inter W. Eso, ¿cuánto sería? W porque W está en las partes de la unión. La unión de las desarrollemos esto. Esto es algo que ya habíamos comentado, que la unión de las partes de la unión, es lo que yo pasaba. O sea que W es un conjunto de A unión B. Y esto es un conjunto de... Que habían dicho que W está en la unión. También está... Ah, ya está. Ya, ya viéndolo de esa forma tienen eso, y si lo ven desde atrás, perdí el desorden. Si lo ven desde esto que está en la unión, por definición la unión está en la primera o está en la segunda. O sea, un subconjunto de A o un subconjunto de B. O sea, como un subconjunto, por ejemplo, de A en particular, A inter W va a ser W. Y si elijo pues esto, también va a ser W porque W está contenido. Entonces ahí se tiene la elección. Hay varias elecciones que hacer. Entonces, ustedes como que cuando tienen que decir cuál van a tomar, ustedes piensan, ¿cuál podría tomar? ¿Cuál podría tomar? Ponen eso en una hojita aparte y dicen, vamos a tomar. Bueno, y deben justificar que está en el dominio, porque es lo que hay que demostrar. Esto está en esto por la justificación. Esto, en particular, W, constante. Y el vacío siempre está en las partes. Se tiene. Y bueno, acabamos de conversar. Ahora sí lo justifican bien. La imagen de la elección es, por definición de la función, es la unión. Y efectivamente da la cosa que tiene que dar. Por lo tanto, si es sobreyectiva, porque como W era arbitrario, se exhibió a alguien en particular, se tiene la proposición y la definición de sobreyectiva. Así que eso. Las demostraciones de sobreyectividad son un poco extrañas en ese sentido porque tienen que saber elegir el elemento. Y eso es lo que tienen que hacer, como decir, vamos a tomar tanto, acomodar las cosas, hacen cómo tiene que ser la persona que tiene que tomar. Y después, ahora vamos con la parte que dice se supone que cuando uno termina una actividad tiene que borrar la pizarra. No sé quién viene antes, pero no lo sé. Ya. Ahora en la parte B. Dice, supongamos que A y B no comparten nada. Hay que ver que H es inyectivo.
Entonces, de nuevo, ¿qué significa ser inyectiva? Que cada imagen tiene una única línea. Sí, sí, esa es una buena definición. Y cada imagen viene solo de alguien, ¿sí? Y en términos lógicos, dice que si yo tomo los elementos de la partida, les voy a poner X, en el dominio de mi función, tal que las imágenes por la función son iguales, yo debo demostrar, ¿cierto? Por demostración directa, supongo esto, veo esto, que las imágenes en verdad, o sea, las imágenes en verdad quedan igual. Después lo hacemos como con la definición de este caso. Entonces, ¿cuáles son los elementos de la partida del dominio? Son, ¿qué son? Eso, son dos cifras. Entonces, para todos, x grande, y grande 1, x2 grande y 2 grande 2. A repetirlo. ¿Dónde están? En el cripto cartesiano. Quiero ver que si supongo que son iguales, como imagen por H, entonces las cosas eran iguales. Entonces, cuando ustedes empiezan a trabajar con inyectividad, aparece mucho de tener que demostrar que dos cosas son iguales. Por lo tanto, deben conocer las definiciones de igualdad para distintos objetos. En este caso, para la definición de igualdad de dos tuplas, esto es coordenada por menos. ¿Ya? Bueno, entonces, para demostrarlo hay que hacerlo como cualquier proposición. Sumamos a alguien arbitrario, suponemos eso y vamos a otro. Entonces, sean estos elementos. ¿En dónde? En el dominio. O sea, ¿qué quiere decir esto? ¿Qué podemos decir acerca de estos conjuntos y A y B? ¿Cuáles son las relaciones que se cumplen? Entre X, Y, 1 y 2. X1 es complejidad y X2 también. Eso. Súper bien. Como estos dos están en la primera coordenada, están acá y están acá en las partes de este subconjunto. O sea, X1, X2 es subconjunto de A, Y1, Y2 es subconjunto de A. Y los elijo tales que ¿qué cosas? Tales que la hipótesis, tales que sus imágenes son iguales. Tales que sus imágenes son iguales. O sea, por definición, esto es que X1 y 1 es igual a X2 unión Y2. Y queremos ver que X1 es igual a X2 o que Y1 es igual a Y2. Por definición de igualdad de tuplas. Ya, entonces, a partir de esto, ¿cómo podríamos llegar a la igualdad que nos interesa? ¿Que X1 igual a X2 o que Y1 es igual a Y2? ¿Cómo podríamos decirlo? ¿Qué info tenemos útil para usar? De partida, sí, hay resúmenes juntos. ¿Ya? ¿Y qué podríamos usar con eso? Algo pertenece a su conjunto de reunión debe ser igual a consistente. No estoy segura sobre eso, pero sí podemos usar estos conjuntos, porque conocemos propiedades acerca de unir cosas cuando están como unidas con el conjunto que las contiene. Entonces, ¿qué podríamos hacer? ¿Se acuerdan, por ejemplo, si Z es mi conjunto de referencia, lo uno me quedo con el más chico, si Z es el conjunto de referencia, me quedo con el más grande? ¿Qué cosas podríamos hacer eso? Ya con esas intuiciones, lo que vamos a incluir es que podríamos unir
por B, por ejemplo, por la derecha. Si se fijan, lo escribí así porque estoy uniendo por la derecha. Ya, ¿y qué gano con eso? Gano que gano eso. Ya, pero ¿cuánto vale eso? Ahora, chicos. O sea, claro, claro. Porque I1 es su computador. Esto da B. Ya. ¿Qué más podríamos hacer ahora? Complementar. Y ahora, como, o sea, esto fue conveniente. ¿Por qué fue conveniente? Porque yo sé que hay una relación entre Y y B. O sea, lo análogo habría sido ¿qué cosa? Claro, unir por la izquierda con A, porque yo sé que hay una relación entre X y Y. Y ahora, ¿qué puedo decir como de entre X y Y? Como que no hay muchas cosas. ¿Sí? ¿Sí? ¿O sí o no? Ya, usamos como esta info. En verdad no hay tantas info para usar. ¿Cuál es la otra info que no hemos usado? Podemos intersectar ambas en X1. Podemos, pero no sabemos cuál es la relación entre X1 y X2 y la relación entre X1 y Y. Entonces quizá no apaño. No, pero. ¿Cómo intersectarla con A? Sí, podemos intersectarla con A. ¿Verdad? O sea, en verdad podemos intersectarlo con lo que queramos, pero la idea es hacerlo con cosas que sepamos relaciones. En este caso, sabemos que apaña intersectar con A porque sabemos que existe esta relación y sabemos que existe esta relación. Por eso, es la discusión de por qué apaña intersectar con A. Vamos a intersectar con A y voy a distribuir al tiro ya. O sea, X inter A, B inter A igual X2 inter A. B A, pero B A no tiene nada. B y A no tienen nada común, así que son vacíos. Por hipótesis, o sea que X1 inter A, porque unión da lo mismo, me equivoco en la cosa. La cosa vacío, me equivoco en la cosa. Esto es igual a X2 inter A. Pero X1 y X2 son su conjunto de A, entonces me equivoco en el más chico, es intersecto, así que X1 igual a X2. Listo. Tengo una de las igualdades para construir la igualdad de dos tuplas. Y para construir la igualdad entre I1 e I2, el digamos, argumento análogo. Primero intersecto con A por acá, porque sabemos esa relación con X, y después sería intersectar con B, porque es una relación entre B y A, y entre B y los Y. Así que, eso será bien. ¿Sí? ¿Qué B intersectar con A? Por hipótesis. Dice el opción. Suponga que son vacíos. ¿Sí? Ya, acá. Bueno, eso con la inyectividad. A mí me gusta la parte más entretenida, porque es como matraca de la opción. Ya, ahora hagamos la parte C, muy entretenida. Para saber si es que me entendieron la definición de inyectividad. Ay, borré la función. Ya. Entonces, la parte C, y que no les sorprenda si les sale un ejercicio así en este control o en el recuperativo, en los controles recuperativos suelen hacer como casos particulares, así que les recomiendo que los repasen. La parte C nos dice, bueno, usted ya sabe bajo qué condiciones H sobreyectivas y también sabe bajo qué condiciones H inyectivas. Entonces ahora suponga que si A es 1, 2, suponga que B es 2, 3, y preguntan, ¿H es inyectivo? Entonces a priori H podría ser inyectiva, o H podría no serlo. Entonces H inyectivo. ¿Sí, no? ¿Lo aceptó? ¿O en verdad sí? ¿Ya quién dice que no? Ya, entonces dice que sí. Y ahí les pregunto, ¿podría haber una excepción a lo que vimos en la parte B?
Porque, digamos, ¿cuál es la intuición de por qué no es inyectiva? Hay dos elementos que tienen borde. Para un elemento de punto de llegada hay dos elementos terciarios de los resistentes. Esa es la definición de no ser inyectiva. Súper. Pero ya, mi discusión va por este punto de que, ya, en la parte B vimos A inter B vacío implica F inyectiva. Pero en este caso, A y B tienen algo en común. Entonces, A inter B distinto vacío. Yo les pregunto, por la parte B, ¿es suficiente decir que como esto es suficiente para que ustedes digan que F no es inyectiva? Independiente de que su impresión les diga que no lo es. No. No les pasa, porque ustedes tienen F implica, e incluso la contrarrecíproca no les dice eso. Dice que si F no es inyectiva, entonces no tienen nada en común. Pero este es un caso completamente distinto. Salvo que tuviesen un sí solo. Entonces la parte B no les pasa. Tienen que exhibir un contraejemplo para cachar por qué la F no es inyectiva. Porque la intuición que estamos comentando es así, tiene pinta que F no es inyectiva. ¿Por qué? Porque yo vi que en la parte B tiene que, si es vacía inyectiva y acá como la intersección no es vacía, además que no es inyectiva. Puede ser, pero puede no ser. Digamos, ¿se entiende que esa lógica no basta para justificarlo? Ya, entonces, eso es muy importante. Eso es muy importante. Entonces ahora veamos cómo bastaría justificarlo. Entonces, para justificar que algo es inyectivo, digo que algo no es inyectivo, me basta encontrar dos elementos distintos que me lleven a la misma imagen, ¿cierto? Como la típica función cuadrática, dos elementos distintos me llevan a la misma imagen. Esta función no es inyectiva. Entonces acá debemos encontrar dos elementos distintos que me lleven a la misma imagen, para decir que no es inyectivo. Entonces, bueno, ¿cuáles podrían ser? Primero analicemos cuáles son el conjunto de las partes. ¿Ya cuál es el conjunto de las partes de A? ¿Cuál sí o sí está? Vacío, muy bien. ¿Cuál sí o sí está ahí también? A. Ya, ¿y cuáles serían lo otro, todas las posibles combinaciones? Singleton 1, singleton 2. Ya, cada vez análogo. Sí o sí está el vacío, sí o sí está B, sí o sí están todas las combinaciones. Bien. Ya, ¿sí? En la ponencia lleva también la combinación. Y en este caso las combinaciones son solo dos, otro. Ya, entonces estos son los elementos con los que yo puedo jugar, porque el dominio son las partes, el producto de las partes. Entonces, si nuestra intuición nos dice no es inyectiva, ¿cuáles podrían ser dos preimágenes distintas, tales que me den una misma imagen? ¿Entiendes? Dos preimágenes distintas, la misma imagen. ¿Cuáles podrían ser? A es igual a 1,2 y B es vacío, y si A es 1 y B es 2. Que A no lo podéis modificar, solo voy a elegir los X y Y. Voy a elegir un X, está en la parte A y un Y, está en la parte B. Sí, por eso. El X igual al conjunto 1,2 Ah, ya. y B igual al conjunto vacío. ¿Ya? Y que el B, y el otro caso es que A sea 1, solo 1, ¿Ya? y B sea 2. Ya. Súper. Este es un ejemplo en que dos imágenes distintas que justamente, efectivamente, vienen en cruz parte de esto, cruz parte de esto, porque este está acá, ¿cierto? Este está acá, este está allá y este está allá. Si nosotros, digamos, le sacamos la imagen por H, es la unión. Y bueno, eso, unión vacío, es el eso, se ve o no. Y si unimos dos singletons nos va a dar todos el conjunto que contiene a los dos. Así que por este contraejemplo, por contraejemplo, basta para decir que F, o sea, nada que ver, H
no es inyectiva. Y ahí está muy aguja siempre sobre su razonamiento lógico para saber cuándo algo les basta para cumplir otra cosa. La parte B no bastaba para decir. Ya. ¿Se cachó? ¿Alguien no cachó? Ya. Vamos con la parte de B. O sea, la P2. Ya, la P2. Le puse un salto más, o sea, un paso más, porque mi idea es como subirle un pelito a la dificultad. Eh, ya. Entonces, si te pican una función similar, seguimos operando en las partes. Y de nuevo, siempre que les presento una función, identifiquen bien su regla de asignación. Entonces, para un conjunto de referencia no vacío y un elemento fijo de las partes de, nos definen la función f caligráfica que va de las partes de, toma sus conjuntos de, lo asigna a dos tuplas. Y los elementos, y cada cosa que está en cada posición de la dos tuplas es un subconjunto de E también. Entonces toma subconjuntos de E, y lo que hace es que forma dos tuplas ya. Y me preguntan, espérense, acabo de decir que la pregunta no dijimos si era bi. Mentira, no era la pregunta. Sí, bueno. Que pensé que la C decía si es biyectiva. Bueno, pero de la parte A y B, si es sobreyectiva e inyectiva, se toca sin sería. Ya, pero me las cosas. Ya, la B2 dice, preguntan, ¿es inyectiva? ¿Es sobreyectiva? Entonces, ya, ¿cuál sería la definición? ¿Explica qué es inyectiva? Hasta ahora no sienten que es más fácil de probar entre inyectividad y sobreyectividad. ¿Sobre? Yo creo que sobre un poco más hard porque tenéis que encontrar un elemento. O sea, tenéis como que escribirlo. ¿Cómo? A veces del par de nada, que ser. Puede ser. Ahí vamos a ver si es que sobreyectivo o no. Por discutir. Pero les recomiendo que siempre prueben inyectividad primero porque, en caso de que incluyan de que es inyectiva, porque es seguir una definición, ¿cierto? Una demostración directa para la sobreyectividad del equilibrio. Ya, ¿usted cree que es inyectiva esto? Tomo a alguien, los signos, y tomo dos distintos, o sea, dos iguales, ¿ustedes creen que vienen de la misma función? Yo intuiría que quizás sí, porque solo está como que solo hay un elemento metido. O sea, no es como la pregunta anterior, que dejaba como uniones, donde habían dos elementos metidos. Es como, quizá ahí alguno varía, no sé qué es. Haga como que solo hay un elemento, como con un grado de libertad, porque es lo que podemos elegir, quizás por eso puede que sí sea inyectivo. Entonces, nuestra intuición nos dice inyectiva ya. Veamos si es que lo es. Entonces, inyectividad. Voy a poner la definición al tiro nomás para este caso en particular. Veamos que es que tomo dos elementos de la partida, para que su masa y por F sea igual, yo quisiera ver que son iguales. Ya, entonces, sean x1, x2, conjunto de F, todas las partes de tal que sus imágenes son iguales, o sea, x1 menos b0, x1 hasta interp 0, es lo mismo que x2 menos b0, x2 interp 0.
igualdad de dos duplas. Quiero ver que son iguales. Bueno, ¿qué podemos decir al respecto? ¿Cómo podríamos ocupar esa información? Por igualdad de dos duplas, las primeras coordenadas son iguales, entonces voy a escribir la resta como este complemento. Es igual a esto. Y también tenemos que, con la segunda coordenada, x inter b es igual a x2 inter b. Bueno, ¿cómo podríamos llegar a concluir sobre x1 y x2? Usando estas dos relaciones. Esto es por igualdad de dupla. ¿Cómo a partir de estas dos relaciones podemos llegar a que x1 y x2 son iguales? Que la intersección de X1 con B0 complemento tiene que estar en X1 y la intersección de X2 con B0 complemento tiene que estar en X2. Lo veo. De más que se puede ver, como tú dices, esto tiene que estar en X2, Y el otro en X0. el otro tiene que estar en X1. Algo así. Y abajo lo mismo para todos. Un unito trabajo por la arriba. Es una buena idea, pero eso no basta, lo que dices tú. Porque, por ejemplo, si tú tenías estos conjuntos, este grande, y tú tenías este y uno chico, el chico efectivamente es un conjunto del mediano y este también es un conjunto grande, pero el mediano y el grande no son iguales. Pero es una buena distinción. Hay veces en que esos argumentos sí se pueden hacer. Pero sí, acá apaña como unir estas cosas, porque si se fijan, si lo unen, les va a quedar como una distributividad. Los desdistribuyen como onda factorizan y queda x1, unión, complemento y el directo, igual x2, complemento, unión, complemento y directo. Eso va a ser vacío. ¿Lo ves? Podemos hacerlo, igual quizás en bola me equivoqué diciéndolo, pero podemos unirlos. Entonces, unión, ya, entonces quizás baña. No, pero es que está ya de cero unión su complemento y su trae. Por eso. Me confundí. Que de cero. Sí, está bien, lo dije. Me lo está bien. Eso, bien. Eso. Sí, pero más allá de la matraca, lo que importa es que te hacen como la descripción de para dónde va la cosa. O sea, como que ustedes dicen, son todas estas que hago, bueno, y siempre infórmense de propiedades que ya conocen. Como con los complementos, todo eso. Pero, ya, y esto es factorizando. Igual. X1 inter E, X2 inter E. Y acá es súper inyectiva la cosa. Un ejercicio más. ¿Se cachó por qué era inyectiva? Uy, perdón. Pero se cachó. No sé qué. Más del medio. Ya, se cachó. Ya, lo vamos a dejar ahí. No sé qué está pasando. Ya, ahora, ¿será sobreyectiva? ¿Cachemos si es sobreyectiva? Ya, entonces, cuando les pregunten algo y no les digan cómo se tiene que demostrarlo directamente, digamos, cuando te dicen demostrar algo, uno ya sabe el resultado, solo hay que justificar. Pero si te preguntan es como, ¿y para dónde va la vida? Yo le pregunto, ¿será sobreyectiva? Ya, si fuese sobreyectiva, por definición significa que para todo elemento en la llegada hay alguien en la partida que me manda a esa persona la llegada.
Si no fuera sobreyectiva, significa que hay alguien en el codominio por el cual yo no puedo llegar, a él por la función. Sí, como ahí. ¿Ya? ¿Te cachas? Entonces, mirando eso, ¿cuál podría ser un elemento en el codominio? O sea, digamos, ¿se les ocurre como a priori como que hay algún elemento en el codominio por el cual no puedan llegar a través de la función? Siendo que la imagen lo que hace es que toma a alguien en la partida y como que le quita algo, por una parte. Por otra parte, como que lo restringe a que esté solo en BC. ¿Se entiende? La división. Ya. Como la idea de ser epiyectiva es que siempre soy imagen de alguien. O sea, si yo tomo a alguien en el codominio, el codominio puede ser muy grande. Ser epiyectiva es que si yo me paro acá, yo siempre puedo llegar como imagen de alguien en el dominio. Pero si yo fuese no inyectiva, o sea, digo no epiyectiva, significa que hay alguien al cual F no llega. Para la función no mapea. No mapea. Entonces, con la definición de la función, lo que hace es tomar un elemento y lo asigna a dos cifras. En la primera coordenada le quita un pedazo. Como que le quita un pedazo y en el otro lo restringe. Entonces, intuyen que puede haber un conjunto al cual está como en el codominio, pero quizás no podemos llegar por la función. Claro. Claro, porque estoy sacando cosas. ¿Cuál podría ser? ¿No? X es una variable moda para el largo. Pero, por ejemplo, E podría ser. Pero eso le fue información. De cero podría ser una Ahí funciona. Pero E, por ejemplo, Ese. E está en las partes de pero E interna cosa, ya está completa, entonces como que uno intuye, quizás podría ser un caso de pero eso no va. Entonces, cachemos como efectivamente cuando eso le con nosotros. Entonces, ya por definición sería sobreyectiva si es que para todo y para todo uno, y para todo elemento del codominio existiera alguien en la partida al que encima. Eso si fuese efectivamente sobreyectiva. Si no fuese sobreyectiva, significa que la negación que hay alguien en el codominio que no puedo llegar a ver por ninguno, a cualquier elemento que yo tome, no va a ser imagen de ninguno. No va a ser imagen de ninguno. Entonces, esas son las descripciones que existen. Ya, entonces, si sí fuese sobreyectiva, supongamos que sí fuese sobreyectiva, entonces yo podría tomar cualquier W y para que se cumpla. Pero por la definición de la regla de asociación de F, eso significa que sería X, voy a poner inter de 0, complemento, y después esto igual al arbitrario que yo tomé. Ya, este era un W, perdón. ¿Sí? Solo sé cómo la definición ocurriría eso. Ya, pero para que esto tenga sentido, como una igualdad de dos duplas, bueno, tiene que ocurrir la igualdad en cada una.
O sea, P inter B cero completo. Me molesta mucho este círculo. Se me equivoco. Ve nomás. Sí. ¿Sabes qué le puse? Tendría que ocurrir esta igualdad coordinada coordenada. ¿Ya? Y ahí esto tiene sentido, digamos, si yo intersecto dos cosas, por ejemplo acá, como para ignorar el complemento, si yo intersecto dos cosas y me da alguien, como, ¿qué relación puedo establecer yo entre el intersectado y el alguien? Ya, bien. El W es magneto. Déjame pensar un poco. Sí. Sí, también podemos decir eso de pero en este caso no importa decir un poco de cero porque es que está. Pero sí, y, ¿verdad? O, Y en su conjunto debe ser. ¿Lo ven, cierto? No, es que puede ser como su conjunto o del otro. Bueno, debería ser ambas. La calma. Ay, ya, de verdad. Ya, y el. Vamos a decirlo ahí. Y W es. No, ahora es X. X es un conjunto de. Pero. Complemento, porque bueno, esta es una cosa y esta es otra cosa, solo que. Ya. Entonces, esas son las condiciones como si solo sirva que esta cosa sea sobreeditiva. Entonces, yo podría forzar a encontrar un caso que no lo sea. ¿Cómo? Bueno, ya esto podemos elegirlo, pero yo podría elegir, puedo elegir un X, digamos, la segunda coordenada de lo que tomemos, del elemento cualquiera que yo elija para mostrar que es sobreeditiva, puedo elegirla como que no cumpla, o sea, como que no sea su conjunto de B. Y la primera coordenada como que sí sea su conjunto de B, que cumpla justo lo contrario. Como por ejemplo, basta que alguna de las condiciones sea falsa. Por ejemplo, sea B que está en B0. Entonces, como imagínense que el signo con B es I. Y no está siendo contenido por B0, ¿verdad? En este caso. Entonces ya es una conclusión. Entonces, como la igualdad de tuplas tiene que cumplirse la primera condición y la otra, y ahí lo pueden elegir como cualquiera. Entonces, yo sé bajo qué condiciones sí va a ser sobreyectiva, pero hay algunos casos en los que no lo es. Entonces hay dos, una que es como resistencia del dominio, pero como acá no están restringiendo como dominio, perdón, hay casos en los que no se llega con la imagen, con la función, así que no son sobreyectivas. ¿Cuándo efectivamente? Cuando, por ejemplo, toman un elemento que, por ejemplo, let me, ¿ya? Por ejemplo, el vacío sí o sí es un elemento de las partes, X lo tomé como vacío. Y estoy tomando la segunda coordenada como un subconjunto de E, que va a ser el singleton B, donde B es un elemento que no es un conjunto de B0 fijo. Bueno, no me está cumpliendo la condición para ser sobreyectiva, entonces y explotamos el sistema. Se puede, pues, pero en este caso es porque la función era lo suficientemente abstracta para permitirlo, por así decirlo. En intercálculo también le vamos a hacer las funciones, como que ya están como mucha, en cierta parte lo llevo. Entonces uno dice, ah, ya, restringamos el dominio, y le llama el recorrido. Pero acá en cada álgebra es solo decir como, bueno, no sobre el conjunto. ¿Cómo se ve? Lo que yo quiero. Acá,
sí, porque encontramos la condición para que cuando sí es sobreyectiva. Entonces, tú decís, bueno, si no cumple eso, entonces, si tengo un elemento que no cumple eso, no cumple. Claro. Si está incluyendo hay algo. Como la definición de la función te permite hay un elemento. Ah, sí, demuestra que sea sobreyectiva, como lo hicimos en el caso anterior. Como hay alguien arbitrario y encuentras algo. Y en el fondo, la idea de este problema es como mostrarles cómo discernir si es que algo es sobreyectivo o no. Que siento que un poco menos. Ya, no quiero hacerlo. Bueno, entonces, ¿es biyectiva? No, ¿verdad? Porque si lo fuese sería inyectiva y sobreyectiva, pero no sobreyectiva, así que no es biyectiva. Todos y todas me siguieron con este desarrollo, porque pero haré como grupitos de ejercicio. Ah, eso, entonces, solo ya, pero vaya que yo sé que van a decir como muy raro, pero déjenlo madurar, ver si ya. Yo creo que hace más. Y ahora vamos con composición. Ay, ya está, no vamos a... ¿Por qué sirve como justificación para decir que, o sea, eso de CAB perteneciente al 0, la singletón de la Tiene como justificación porque si te fijas como que en el estudio previo caracterizamos la condición de sobreyectividad sobre cuáles deben ser las relaciones entre los distintos conjuntos. Entonces tú estás viendo que Y, uno ve que Y, sí, sí, la segunda cosa es nada, sí, sí debe ser un conjunto de sobreyectiva. Entonces, en la medida que no lo sé, no va a ser sobreyectiva. Ya tres. Y ahora, composición. Ya yo le puse déjà vu porque ¿le suena a alguien esta pregunta? ¿Sí? ¿O no? ¿Sí? ¿No? Ya. ¿Le suena a alguien? Una persona me va a poner. Los pillentos en nadie hizo el oxito. Desde el oxito esta pregunta. Pero no importa, igual por eso la puse, porque puse que no le iban a trabajar. Ya. Ya, ahora vamos a trabajar con otro cuento que son las composiciones. Las composiciones son básicamente como, es como, no sé, un puente, un túnel, como es un puente gusano, como yo quiero llegar entre, tengo tres conjuntos, quisiera llegar de uno a otro, puedo hacerlo con una función, puedo hacerlo con otra, y la gente dijo, ah, podríamos intentar la composición para llegar de A a C. Entonces, en este caso, ¿cuál función va compuesta primero? F. Y es la última que pasa. Primero pasé por F, después por G. Entonces, F es la primera que entra y G después. Entonces, siempre como aprendan que, guárdense que entre más a la derecha primero entra como la función, entre más a la izquierda después. ¿Ya? De composición, ¿qué podemos decir? Hay varias cosas importantes, pero la vamos viendo. Pero esa idea. Ya. Entonces, esto es un poco más tranquilo, así que lo vamos a trabajar. Ya tenemos F, que es una función que va de las partes de un conjunto al otro. ¿Y qué hace? Toma un elemento y lo asigna a la resta. Y que
hace lo mismo, pero casi lo mismo. Los une. Ya. Entonces, la parte A nos dice demostrar que esa igualdad se tiene. Ya. ¿Qué tipo de igualdad es esta? Una igualdad de funciones. Sí. Función inversa, quizás, pero es una igualdad de tipo. ¿Qué hay a la izquierda? ¿Pero qué cosa es una composición? Una función. ¿Y esto es una función? Entonces una igualdad de funciones. Y las funciones son tres tuplas. Entonces, ¿cómo se ve la igualdad de dos funciones? Que sean iguales en todos los componentes. El dominio, codominio y regla de asociación. Entonces, tienen que justificarlo. Entonces, ¿cuál es el dominio de la composición? ¿Por dónde parto? ¿Por el cual? Claro, bien. Pero más en general, súper bien, pero más en general parto del dominio de G. Porque es la primera compuesta, y el dominio de G es las partes de Z, y justamente las partes de Z el dominio de F, así que coinciden. Bien. El codominio. ¿Cuál es el codominio de la composición? El codominio de más a la izquierda, porque es el último que sale. Y esa es parte de Z, y bueno, justamente, o sea, ya como que no hay puntos, como que ya. Sí. Ya, y ahora regla de asociación. Se quiere ver que si tomo. Entonces, tomo a alguien en el dominio. Bueno, que ya sabemos que son iguales, así que tomo a alguien en la parte de Z. Quiero ver que son iguales en regla de asociación. O sea, que X. Bueno, eso es verdad. O sea, por la izquierda es que. Entonces, por ejemplo, ¿cómo sería la imagen por F de composición G de X? Y digo, ¿cómo es la imagen de X por F de composición G? ¿Cuál es, en verdad? ¿Cómo me la dice? Imagen de G. Ya, la imagen de G. ¿Y qué más? Ya, es, por definición, la imagen de la composición es evaluar en el primero y el segundo va a evaluar en el segundo. O sea, el primero va a evaluar en el segundo. Ya, y quiero ver que es igual a eso. O sea, ya, ¿cuál es la imagen por G de X? De la unión. ¿Y cuál es la imagen de esto por este? Es la cosa menos A. Entonces, la cosa menos A. Quiero ver que eso es igual a la imagen de X por F solamente, que es la cosa menos A. Entonces veamos si son iguales. Esto es, si uno lo trabaja, ¿cierto? Queda la intersección con el complemento. Si distribuimos, queda la complemento, unión. Pero esto es vacío y la cosa unión vacío es la cosa. Y esto es X inter A, así que se tiene. Entonces son iguales las y bueno, quiero ver la misma cosa, ¿ya? Ahí matraca excelente. Pero, ¿qué? Como, y cosa importante de esto, acuérdense. Yo creo, o sea, me pasó mucho que como que yo vi las frases como FG. Y uno dice, ¿pero qué? ¿Qué es? Yo no me acuerdo, pero es la imagen de la primera, se la pasa a la segunda. Ya. Ahora trabajemos con algo que se llama el conjunto de imágenes. Lo voy a escribir acá.
Ya, ahora, en la pregunta 3, la parte B, vamos a trabajar con el conjunto de imágenes. ¿Ustedes se acuerdan de significar conjunto de imágenes? Bueno, hay muchas posibilidades que lo voy a mencionar. Entonces, si yo tengo una función que va de un conjunto a otro, ya. La B13. Ya, entonces, prima es imagen. ¿Qué significa? Una función va de un conjunto a otro. Y a mí me gustaría como entender o estudiar los elementos que viven en el codominio o los elementos que viven en el dominio. Y para eso inventar los conjuntos imagen y prima. Entonces el conjunto, se me olvidó aquí. No. El conjunto imagen, entonces, si el conjunto imagen son de las imágenes de hecho, tiene sentido de que siempre seamos un conjunto del codominio. Y el conjunto de las primas, a su vez, es un subconjunto del dominio. Entonces, ¿cuál es la esencia de esto? Es que yo digo, si yo tomo un conjunto en el codominio, yo quisiera estudiarle su ¿qué? Si yo tomo a alguien en el dominio, en el codominio, ¿qué tiene sentido estudiarle? ¿Su primagen o su imagen? O su primagen. Estamos dentro del codominio. ¿Qué queremos estudiarle? Sí, la primera Sí, o sea, eso que yo quería que alguien quizás pudiera plantear esa confusión. No, lo que siempre hay que tener la primagen, porque si tú ya estás como en el codominio, como que ya lo tenés caracterizado, quisiera como estudiar una relación con la otra parte, entonces primagen. Te lo digo como para que no se confundan. Y que tengan una idea. Entonces tiene sentido hablar de la primagen. Y si tomo a alguien acá, no sé, H, que está en el dominio, yo quiero ver cómo se comporta por este, o sea, quiero ver su imagen. Ya. Entonces la definición es que la imagen de un conjunto son todos los Y en el codominio, que son imágenes, tal que la imagen, tal que se me el codominio, tal que hay alguien en el dominio voy a decir primero la primera. ¿Cuál es la primagen de un conjunto? Son los X en el dominio de la función, tal que su imagen por X vive en datos. Y la primagen, o sea, y la imagen, son los Y en el codominio, tal que hay alguien en el acá que me hace esto. Ya, entonces, con esa idea, con la noción de cuando nos interesa estudiar la imagen y la imagen, vamos a ver. Hay que demostrar esta igualdad. Ya. ¿Cómo demostrarían esa igualdad? Acuérdense para la función que está definida ahí. ¿Una igualdad de qué cosa? A la izquierda y ahí. ¿Es una función o cómo? Una función de un conjunto. Y eso, la notación significa que es un conjunto. Esto es un... No, vaya, como que la idea... De hecho, miren,
Es importante como entender cuáles son los tipos de igualdades por exclusión. Este es un conjunto. Es cierto. No tiene sentido que esto fuese una función. Tiene que ser la primera. Pero estamos trabajando, ese es una función que te da un conjunto, o sea, que los elementos que uno le da a la función son conjuntos. Sí. Como que se inventa esa confusión Puede ser la confusión, cuando uno quiere pero ver como la imagen, se le da un conjunto, como aplicar la función. sí o sí puede dar la confusión. Sí o sí. Pero hay que cachar por contexto. Tenía una igualdad. Este sí es un conjunto. Entonces, bueno, eso sí o sí tiene que ser un conjunto. Y así que ahí, por eso muy buscando esta parte. Ya. ¿Cómo demostrarían esa igualdad de conjuntos? Esto es solo una notación para decir una imagen. Entonces, en realidad, en ese sentido, no hay mucha info, sino que solo sabemos que la primera imagen de esto son todos los elementos del dominio y su imagen está ahí. La primera imagen son todos los elementos del dominio y la imagen está en la B. Entonces, ¿cómo mostramos la igualdad de conjunto? Es lo que tenían los mismos elementos, doble inclusión, doble implicancia o equivalencia. Es que salió. Entonces, cachemos. Entonces, sea un X, voy a tomar, ya, ¿cuál creen que aporta más información? A partir de acá. Entonces, ¿qué es la que les aporta más? ¿Cómo conocen las características de se puede aplicar, pero en cambio como el conjunto de imágenes, tú ya te haces que no lo tiene por esto y esto ya conoce una la asociación. Entonces a veces los conjuntos de imágenes se ven mal. Entonces la explicación de por qué voy a tomar un X en la prima. Digamos, entonces, si yo tomo un elemento, lo escribí en grande porque los elementos de la primagen son subconjuntos del dominio y el dominio son las partes de subconjunto. Se le escribo. Ya, si yo tomo un elemento en la primagen, y lo puse X grande porque es un conjunto. Porque si estoy en la primagen, estoy en el dominio, y el dominio son las partes de un conjunto. Estoy tomando un poco. Entonces, si yo tomo a alguien en la primagen, ¿qué puedo decir del alguien? Si yo vivo en la primagen, ¿qué algo? Si yo estoy en la primagen de algo, ¿qué puedo decir de mí? Que voy a llegar a una imagen y esa imagen dónde está. Es medio enredado, pero si estoy en la primagen, significa que mi imagen está en el conjunto. Definición de primagen. Como si estoy en la primagen, eso es lo que acabo de decir. Hay gente que hace algo que no me gusta, no se lo recomiendo. Que dicen como, si le pongo esta acá, como que este es menos uno, es como uno y dos. No hagan eso. No hagan eso porque se van a confundir. Solo ocupen como la definición. Ya. Bueno, y si estoy en este conjunto, ¿qué puedo decirme esta derecha? Claro. ¿Tiene sentido eso? Que la imagen de una función sea vacía. ¿Tiene sentido, no? ¿Esta es la función o el conjunto? Es la función. Bien, es la función. No se confundan. Yo lo estoy confundiendo a propósito.
Pero para que estén atentos. O sea, es un conjunto sí o sí, pero es la función. Y la función asigna conjuntos. Bueno, si es vacío, entonces, ¿qué procede? ¿Qué más podríamos hacer? ¿Qué más podríamos hacer? ¿De dónde más sacamos información? O sea, yo quiero demostrar que es igual a P. O sea, yo estoy tomé a alguien acá. Quiero ver que ese alguien sí solo es palos. Ya, pero eso sería una exclusión. Entonces, hay X intersección complemento de A. Sí. Definición. ¿De dónde más sacamos eso? De la siempre de todo, D. Si no se les ocurre, D. X, Y, T. Integral complemento es vacío. Bueno, entonces, ¿qué? Eso por D, ya voy a anotar la dispersión. D, F, D, primagen. Ya, y ahora aquí. ¿Qué más podemos decir sobre? Ya. Si yo estoy demostrándolo así, yo digo, tomo un elemento acá, quiero ver que ese elemento sí solo sí está acá. Yo quiero ver que el elemento arbitrario X sí solo sí está en las partes de A. Entonces, X, o sea, X integral complemento es X slash A. Sí. La diferencia es. Sí. ¿Qué dice? sí, solo que lo escribí así. Yo quiero, ya, por demostrar que X es un conjunto de... Ay, ya me spoileé. Es parte de... Por eso las primeras ya siempre les decía como ya, tome su hipótesis y siempre escriban qué quieren demostrar. Tomé a alguien acá, quiero demostrar que sí solo sí está en las partes de A. Esto es lo mismo que... ¿Ven que es un conjunto? Entonces estoy como re cerca. Digamos, si yo tengo un conjunto A y tengo un conjunto X, ya. A ver, ¿no se acuerdan de esto? Ah, ¿no lo sé? Ah, sí. No, no es que X sea, sino que X tiene que ser su conjunto. A ver, si estoy dentro de un conjunto, entonces el complemento del conjunto grande es A. A complemento no tiene nada con X. Es una proposición, una caracterización que ya vimos. Bueno, y ahí se tiene. Bueno, jueguitos. Es una propiedad. Sí, es una propiedad y el dibujito es como esto. Tipo. Pero no, o sea, no hay que demostrar que No, eso. es una propiedad. Le pongo. Sí, pues. Es como una de las para que tiene más importancia. Ya. Ya miren. Terminemos con la última del inciso B y las otras de las D. Aunque yo creo que deberían revisarlas mucho porque en la P4 se usa un teorema más, que es el de asegurar que una cosa es inyectiva. Bueno, ahí se los voy a subir bien. Ya, terminemos con la última ítem, que es cortito. Lo que me interesa es que hayan cachado como sobre el conjunto primero. Ya, acá nos piden demostrar no sé si habíamos demostrado algo antes que dos cosas no fueran iguales. ¿Cómo lo demostrarían? Queremos ver que para cualquier subconjunto de Z, en verdad, cualquier elemento de la parte de Z, la imagen por X, por F, no es igual a A. ¿Cómo demostrarían eso?
¿Cómo muestro que dos cosas no son iguales? Hay una nivel de una operación. Sí, también. También. ¿Y de qué otra forma? Y hay otro elemento que llega. También se puede mostrar así. Pero sí, de términos de lógica como técnicas de demostración. Sí, también, sí. Pero en términos de una técnica de demostración para hablar. Por ejemplo, predicción, contradicción. De contradicción. No te escucho, sí, que lo escucho. No te escucho. Ahora puedes decir contradicción. Ya, entonces por contradicción. Hacia contradicción. Hacia contradicción. Sea X, o sea, cuando es contradicción, como un elemento y asumo que cumple lo contrario. Como un elemento tal que es igual a, el máximo por F igual a A. Pero por definición de F, todo por D. Esto es que X inter A es igual a A. Inter A complemento es igual a A. Ya. ¿Qué pasa ahí? Esto tienes. De ahí es un creas un punto de complemento. Y después A no puede ser Bueno. Ya, entonces, ¿qué pasa? Bueno, tenemos igualdad. Y a priori como que está como claro. Pero uno dice del lado izquierdo, o sea, tipo, pero por su parte como individualmente, esto es un conjunto de A complemento por la propiedad de la intersección, que la intersección siempre está dentro de alguno de los intersectados. Digamos, voy a poner, notar que se tiene eso, pero X inter A por el supuesto es igual a A. O sea que A sería su conjunto de A complemento. Esto es contradiction porque A complemento es vacío, ¿verdad? Y la parte dice que ya no. No. Que si ya fuera vacío, entonces eso podría ser. X no vacío. Bien. Contradicción, como procedimos por contradicciones, supuestos falsos. Y la contradicción, o sea, la negación es verdadera. Como supusimos que eran iguales, la negación es la verdadera. Así que con eso concluimos. Como les decía, vamos a llegar hasta PT y bueno, las otras se las subo. Repásenlas porque en verdad son como las preguntas tipo. Así que eso, espero que les haya servido. Si tienen duda, avísenme. Que les vaya bien. Yo tengo inicial, puedo hacer intersección en A complemento en los lados de llegar a este. ¿Cuál va a ser? Podría llegar a eso, pero tú no, digamos, tú no tienes la certeza de que eso no es así. Sí,
Yo calculo los API, a ver,